Listo, estamos grabando. Entonces después les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan revisar el video de explicación de cómo vamos a hacer la simulación de un circuito y cómo vamos a extraer todos los datos. Entonces, la primera vez que ustedes van a crear el proyecto, abren OrCAD, le vamos a dar File New Project, vamos a crear un nuevo proyecto. Normalmente aquí donde dice Location es donde vamos a establecer nosotros una carpeta para nuestros circuitos. Yo les recomiendo siempre creen una carpeta donde van a ir generando todos sus ejemplos y ejercicios específicos, porque cada proyecto que van creando les genera un montón de archivos. Sobre todo en OrCAD, en Multisim son muy poquitos, pero en OrCAD les genera 7, 8, 10 archivos, entonces rápidamente nos perdemos. En el curso de electrónica de potencia siempre vamos a usar nosotros esta opción que dice PSpice Analog or Mixed AD, ¿okay? Porque vamos a hacer análisis de circuitos analógicos. No vamos realmente a desarrollar una PCB, no vamos a hacer una programación lógica y no nos interesa generar el puro esquemático, lo que nos interesa es simularlo. Entonces, por eso estamos escogiendo luego la primera opción. Y aquí le voy a dar un nombre cualquiera, pues en este caso es ejemplo de la clase. Y lo primero que me pregunta, ¿quieres que cree el proyecto a partir de una plantilla ya preestablecida? No, pues ¿sabes qué? Quiero que me crees el proyecto en blanco. Create a blank project. Le doy OK. Y nos abre ya la hoja donde vamos a empezar a fabricar nuestro circuito, a configurarlo. Entonces, normalmente aquí ya podemos empezar a configurar nuestro circuito. Lo que vamos a hacer es agarrar este ejemplo, que es el rectificador de 3 pulsos con fuentes trifásicas y una resistencia de carga a la salida. Entonces, con el teclado, la letra P, me abre la opción de colocar los componentes y de sugerencia, escojan todas las librerías que les ofrece OrCAD. Porque si tienen seleccionada una sola librería, y entonces yo le pongo, ¿sabes qué? Quiero poner una resistencia R, no les va a aparecer. Si se fijan, no me sugiere ningún componente porque nada más tengo seleccionada esta librería, OneShot, y ahí no existe ningún componente que empiece con la letra R. Entonces lo que hago, selecciono desde la primera hasta la última librería, y ahora sí, en cuanto pongo yo la primera letra R, ahí ya me la sugiere, se fijan que aquí ya aparece. Entonces le voy a decir, OK, quiero una resistencia, que va a ser mi resistencia de carga, y con la letra R del teclado la puedo ir girando. Entonces lo voy a poner aquí así. Y el ejemplo me dice que pues, son 10 ohms. Entonces le doy doble clic al valor y le pongo el valor que me están pidiendo, 10 ohms. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Luego me voy a poner los diodos. En este caso, no me especifican qué tipo de diodo. Pues voy a utilizar un diodo de propósito general, el D1N4007, por ejemplo. Pues es un diodo que bloquea hasta 1000 volts y soporta tranquilamente 1 ampere o más. Entonces, bueno, vamos a suponer que ese es el que nos va a servir para hacer nuestro circuito. Voy a ir colocando los 3 diodos en esta configuración. ¿Ok? Ya tengo mis 3 diodos, mi resistencia de carga, voy a poner mis fuentes. Entonces, para OrCAD hay 2 tipos de fuentes de forma senoidal. La VAC la vamos a utilizar cuando hagamos el análisis en frecuencia de un circuito. Con esto ustedes pueden variar la frecuencia de la senoidal en un rango grande. Pero nosotros ahorita no queremos variar la frecuencia. Lo que queremos es una fuente senoidal a frecuencia fija, que en este caso son 60 Hz. Entonces le pongo VSIN.
esta fuente de aquí. Entonces, esta VSIN es la que vamos a usar cuando es una frecuencia fija. Y voy a poner 3 fuentes de esa porque es mi sistema trifásico. ¿Ok? Ya tengo mis fuentes. Ahora hay que configurarlas. Lo primero que voy a hacer es establecer el valor de offset. Eso quiere decir VOFF. VOFF es voltaje de offset. El voltaje de offset no es otra cosa más que decirle a ORCAD si mi senoidal va a cruzar exactamente la mitad por 0 y la otra mitad por abajo de 0, o si le doy un offset, por ejemplo positivo, mi senoidal tendría un valor así. Por encima del promedio, estaría montada en una señal de corriente directa. Esto a veces es necesario cuando hacemos algunas configuraciones de circuitos. En este caso no. En este caso yo le quiero decir que el offset cruza exactamente a la mitad de la senoidal para generarme un pico positivo por encima de 0 y un pico negativo por debajo de 0. Entonces el offset se lo pongo en 0 volts. La amplitud. Bueno, la amplitud que me especifican aquí, ustedes se fijan, son 169.7 volts. Lo voy a dejar igual. Entonces aquí le pongo 169.7. La frecuencia ya dijimos que es a 60 ciclos por segundo. El parámetro AC ahorita no lo vamos a necesitar, lo puedo dejar en blanco sin mayor problema. Offset 0, amplitud para la segunda fuente 169.7, frecuencia 60 ciclos por segundo. Y lo mismo para la tercera. Ustedes se fijan que son los mismos parámetros hasta ahorita para las 3 fuentes. ¿Dónde es donde va a empezar a cambiar el parámetro de cada fuente? En el desfase. Entonces lo que voy a hacer, le voy a dar doble clic a la primera fuente y se me abre esta opción, esta ventana de opciones, y me voy a ir aquí a donde dice Phase, que es la fase. Y ahí habíamos dicho que para un sistema trifásico, debido al acoplamiento por los transformadores que se utilizan en la red eléctrica, pues vamos a generar un desfase de 30 grados eléctricos positivos. Entonces aquí le voy a poner a mi primer fuente 30. Y cierro esta ventana. A mi segunda fuente también le doy doble clic. Y a la fase le voy a restar 120 grados. Entonces tengo 30 grados eléctricos de mi primer fuente, menos 120 grados que tiene que estar desfasada mi segunda fuente, pues lo que me da son menos 90 grados eléctricos. ¿Ok? Entonces eso es lo que le voy a poner aquí en la fase a mi otra fuente, menos 90. Y mi tercer fuente, le doy doble clic y le tengo que poner menos 90, menos 120, entonces es menos 210 grados eléctricos. ¿Okay? Listo, ya tengo configuradas mis 3 fases. Déjenme darle acceso a uno de sus compañeros. Ya tengo configuradas mis 3 fases. Ahora lo que voy a hacer es ir cableando todo mi circuito, puesto que ya lo tengo prácticamente completo. Entonces, con la letra W de su teclado, ustedes pueden empezar a conectar su circuito. Entonces, pues la primera fase entra al primer diodo, la segunda fase entra al segundo diodo y la tercera fase entra al ánodo del tercer diodo. La salida de estos 3 diodos va junta en la parte de los cátodos y la resistencia de carga va un extremo a la unión de esos cátodos y el otro extremo va a ir al punto común de mis 3 fuentes.
Entonces, el negativo de mis tres fuentes van a ser un punto común. Y ahí es donde va a llegar el otro extremo de mi resistencia de carga. Entonces, se fijan, estoy haciendo este circuito igualito. Salida de la primera fuente al ánodo del primer diodo, salida de la segunda fuente al ánodo del segundo diodo, y así para la tercera. ¿Ok? Déjenme darle acceso, ya están. Entonces, ya nada más me falta ponerle la referencia de tierra. Siempre, ORCAD les va a pedir una referencia de tierra, si no les va a marcar error a la hora de querer simular el circuito. Entonces, aquí yo tengo este símbolo, que es el que vamos a utilizar para los circuitos analógicos. Es esta librería, CAPSIM. Entonces, siempre vamos a escoger la tierra que tenga este símbolo con el 0 al lado derecho para poderlo colocar como mi referencia de tierra. Y en este caso, esa tierra la voy a poner en este punto, que es donde se unen los tres negativos de mis fuentes. ¿Ok? Entonces ya tengo configurado mi circuito, ya tengo conectadas mis fuentes con mi resistencia y mis diodos. Lo que falta ahora es generar el perfil de simulación para correr mi simulación. Para eso me voy aquí, donde dice perfil de simulación, crear un nuevo perfil, esta herramienta de acá, y le doy un clic. Y le pongo el nombre que yo quiera, eso no es importante. Entonces, bueno, por buenas costumbres de diseño, siempre se le trata de poner un nombre que esté relacionado con el circuito que está simulando, pero no es obligatorio. Entonces, le dan el nombre y si se fijan, ya les abre una nueva ventana, que es esta de aquí. Simulation Settings, los ajustes de la simulación. Y aquí tiene un montón de opciones junto con varias pestañitas acá arriba, que no me voy a poner a explicar cada una de ellas porque sería para un curso ya de ORCAD, pero por lo menos las más importantes sí se las voy a explicar. Entonces, en análisis, cuando ustedes le dan clic aquí, les aparecen varias opciones. Si ustedes se fijan, bueno, aquí no me da chance de utilizar esta herramienta, pero bueno. Está la primera, que es Time Domain, cuando van a hacer un análisis en el dominio del tiempo, un transitorio. Eso es lo que queremos hacer ahorita. Pero también tienen la opción de hacer un barrido en corriente directa. Y aquí le ponen el nombre de la fuente, o si es una fuente de corriente fuente de voltaje, fuente de corriente, algún parámetro que quieran variar, un modelo o la temperatura. Y aquí le dan los valores entre cuál y cuál quieren ustedes que cambie, etcétera. Pueden hacer un análisis en corriente alterna. ¿Se acuerdan que les dije que hay una fuente que se llama VAC que me permite variar la frecuencia de la fuente? Aquí es cuando usamos esos parámetros. Cuando yo tengo la fuente VAC, voy a utilizar el AC sweep, el barrido en corriente alterna variando la frecuencia de la fuente. Y por último, pues el perfil, el punto Q para calcular el punto de operación de un circuito. Esto se utiliza normalmente cuando ven electrónica 1 o lo que le llaman ahora electrónica discreta. Todo lo que yo quiero es hacer un análisis en el dominio del tiempo, un transitorio. Y lo que voy a hacer es primero especificarle el tiempo que quiero que corra la simulación. Como son 60 ciclos por segundo de la senoidal, pues el inverso de la frecuencia es un periodo fundamental, son 16.66 milisegundos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues yo lo puedo multiplicar por un valor, por ejemplo, por 10, y serían 166 milisegundos para tener 10 ciclos completos de cada fuente. Entonces le voy a poner 166.6 milisegundos. Ahí está. Me dice, ¿quieres que empiece a guardar datos luego o me espero un tiempo? No, pues luego empieza a guardarlo. Perfecto. Este parámetro es importante. Es la resolución de la señal. Hay veces que ustedes grafican una señal y les sale algo así.
bien gachota. Y cuando le mejoran la resolución, le sale muy limpia la señal. Es por este parámetro. Entonces ahí ustedes pueden especificar, si le meten una resolución más grande, pues obviamente se va a tardar más Orcad en simularlo. Por ejemplo, aquí le puedo poner, quiero que me tomes datos cada 0.1 milisegundo y lo grafiques. Entonces va a estar tomando datos de la simulación cada 0.1 milisegundos desde 0 hasta 166.6 milisegundos. ¿Ok? Y por el momento sería todo lo que tenemos que necesitar para hacer nuestra simulación. Le damos a aceptar. Y finalmente voy a escoger las ondas para poder medir el voltaje y la corriente de salida. Entonces voy a escoger estas dos. Yo siempre les recomiendo que utilicen las ondas de medición diferencial en lugar de esta sonda de acá. Porque esta siempre les va a tomar el voltaje, pero con respecto a la Tierra. Y entonces, si ustedes quieren medir, si yo les digo, a ver, mídeme el voltaje entre ánodo y cátodo del diodo 2, y ustedes escogen esta, la ponen aquí, ahí la conectan, les va a medir, sí, el voltaje del ánodo, pero no con respecto al cátodo, sino con respecto a la Tierra. Y va a ser algo bien diferente. Van a estar haciendo esta medición aquí, en lugar de agarrar de aquí a acá. Entonces, para evitarnos esos problemas, yo siempre les sugiero utilizar este medidor diferencial. Ponen la primer punta en un extremo y la otra punta en el otro extremo del componente que quieren medir. En este caso es la resistencia de salida. Voy a medir la corriente también y la pongo directamente en el dispositivo. Fíjense qué pasa si yo la quiero poner en una línea del cableado. ¿Se fijan? Ahí me dice, no la puedo conectar porque tiene que estar conectada a un pin, a una terminal del dispositivo. Entonces tienen que darle clic exactamente en la terminal para que se las acepte. Ya está conectada entonces mi sonda de corriente y mi sonda de voltaje. Ya tengo mi perfil de simulación creado, pues ya lo único que falta es correr la simulación con esta herramienta que dice Run PSpice, crea las librerías y genera mis curvas. Aquí está. Entonces, yo estoy ya obteniendo mis 6 pulsos. Para confirmarlo, pues yo le puedo dar doble clic al eje de las X, que es el tiempo, y voy a decir, ¿sabes qué? Pues nada más grafícame desde 0, aquí le pongo User Define en el eje X. ¿Se fijan? Estoy escogiendo eje X definido por el usuario para poder cambiar la escala horizontal. Le digo, grafícame nada más desde 0 hasta 20 milisegundos. Déjamelo en escala lineal. Ahí está. Entonces tienen que ser 3 pulsos cada 16.66 milisegundos. Pues sí, efectivamente, más o menos por aquí está el 16.66. Entonces sí tengo 1, 2 y 3 pulsos a la salida. ¿Ok? Y lo mismo para la corriente. Como la corriente me la está graficando en la misma gráfica que está trazando el voltaje, pues no es muy conveniente para poder hacer mediciones. Entonces yo ahí lo que les sugiero es háganlas por partes. Yo, por ejemplo, selecciono la variable de la corriente, se fijan, se pone en color rojo, y le voy a dar suprimir. Esto no me la borra del circuito, sino simplemente me la quita de la gráfica. Y se fijan, automáticamente me ajusta la escala. Si yo quiero volver a la escala completa, yo puedo escoger esta herramienta de aquí. Cuando le doy clic ahí, me va a volver a abrir toda la escala para ver toda la forma de onda. ¿Se fijan? Me aparecen todas las formas de onda completas durante todo el tiempo que simule. Y ahora lo que quiero es
medir el voltaje promedio, porque a final de cuentas en el ejercicio me dicen, calcula voltaje y corriente de salida promedio. Y lo que me están dando aquí, ORCAD, es el voltaje instantáneo, por eso veo cada uno de estos pulsos. Entonces lo que voy a hacer es darle doble clic aquí a mi variable, a la que quiero calcular su valor promedio. Entonces le doy doble clic y está resaltada en color azul. Y aquí le voy a decir que le aplique la función average, que es promedio. Eso si quiero calcular el valor promedio, pero también tengo la opción de calcular el valor eficaz o RMS. Aquí está, RMS. Entonces, por el momento quiero calcular el valor promedio. Fíjense qué pasa si yo le doy clic directamente ahí. Me borró la variable. Entonces voy a tener que volver a escribirla o seleccionarla de acá. Entonces lo que yo siempre hago, le doy doble clic, le doy control X para cortarla y ahora sí le pongo la función average, control V. Y ya sé que no me voy a equivocar de las terminales entre las cuales quiero medir el valor del voltaje promedio. ¿Ok? Le doy OK y ahí ya me está trazando el valor de voltaje promedio que estoy queriendo calcular. Pues sí, se ve bonito, pero ¿cómo mido exactamente o lo más cercano posible al valor que me está dando mi cálculo matemático? ¿Cómo compruebo? Ah, bueno, pues tengo que usar ORCAD como si fuera un osciloscopio. Entonces lo que hago es activar la función de los cursores con esta función, con esta herramienta de la flechita. Entonces yo le doy un clic ahí y se fijan, acá abajo ya me abrió una ventana donde me está mostrando cuánto valen los cursores Y, X, Y1 menos Y2, etc. Entonces ya me puedo empezar a mover a lo largo de toda mi señal. Se fijan que se empieza a desplazar por toda la gráfica de mi señal del valor promedio. Entonces me voy más o menos donde se estabiliza un poco, por ejemplo ahí. Y ahí yo digo que cuánto vale mi valor del voltaje promedio. Aquí te lo está diciendo. 138.76 volts. Ese es el valor que yo voy a confirmar con los cálculos que haya hecho utilizando las ecuaciones para un rectificador de 3 pulsos en modo de conducción continua, con una carga resistiva, en este caso con lo que me establece. Y de esa manera ya tengo yo la opción de poder medir exactamente o de manera más exacta mis valores. Que yo quisiera tener o dejar ese valor fijo, entonces lo que vamos a hacer es decirle que me deje ese valor, que lo etiquete en la gráfica. Entonces, si ustedes se fijan aquí, cuando yo activé los cursores, se activan también una serie de funciones específicas para ese cursor. Entonces, si ustedes se desplazan a lo largo de esos valores, perdón, de esas herramientas, aquí les dice, mira, yo aquí te puedo detectar el pico próximo al cursor donde estás. Un valor promedio o un valor de valle. La pendiente donde está el cursor, el mínimo, el máximo, el punto, o quieres que busque exactamente. Y aquí donde dice Mark Label, yo le doy un clic y se fijan, ya me desplegó el valor gráficamente de lo que está valiendo el punto donde está localizado el cursor. Y entonces ella, aunque yo desactive mis cursores, mi función de osciloscopio, ese ya se queda ahí. Se fijan que ya no desapareció.
desaparece hasta que cierro la gráfica o cambio la variable de la que estoy analizando, o bien cambio las escalas. Pero aquí, pues esto yo ya lo puedo utilizar para ponerlo en mi reporte. Que no quiero hacer captura de pantalla porque pues me sale todo esto. Ok, entonces aquí te vas a donde dice Window. Ahí voy a seleccionar y le voy a decir Copy to Clipboard. Cópiamelo al portapapeles que le llaman. Y aquí hay varias opciones. Te dice, ¿quieres que haga la ventana y la gráfica o el fondo de la gráfica transparente? Pues sí. Ok, ¿y el frente? ¿Quieres que utilice los colores de la pantalla? ¿O te cambio todo a blanco y negro? ¿O te cambio todos los colores a negro? Pues ahí ustedes se pueden divertir tratando de ver cuál es el que más les gusta, cómo se observa. Yo, por ejemplo, le voy a dejar los parámetros que me está proponiendo por default. Le doy OK y ya quedó copiado en el portapapeles. Entonces, imagínense que ya estoy resolviendo mi ejercicio, me voy a Word. Y aquí voy a pegar mi imagen. Ahí está mi gráfico. Entonces, fíjense que ya no me jala como cuando hago una captura de pantalla todo lo demás, que es todo el relleno, sino que me deja exactamente lo que me interesa. Me está dejando el gráfico con el valor del punto del cursor donde medí, que es lo que me interesa. El primer valor es el tiempo y el segundo valor es el voltaje promedio de salida. Y esto ya lo puedo yo utilizar en mi reporte para comparar con lo que me está entregando la ecuación. Y aquí me está diciendo que estoy graficando el valor promedio de la variable. ¿Sale? Entonces, básicamente así es como se hacen las mediciones en ORCAD para voltajes y corrientes promedio, voltajes y corrientes RMS. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿Sí les quedó más claro? Sí. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, bueno, después de cambiar los 400 volts que tenemos de línea a línea RMS, ese es el valor que va en las fuentes, ¿verdad? Sí, o sea, Ya imagínate. cambiado. Ajá, pues, si quieren vamos haciéndolo de una vez para que más o menos les sirva de guía. Yo digo, son 400 volts, línea a línea, lo que me están dando de datos. Vamos a abrir aquí MATCAD para hacerlo más rápido. Entonces, aquí le voy a decir, me están dando voltaje línea a línea RMS, me dicen que son 400 volts. Y lo que quiero es el voltaje línea neutro RMS. Hacer la primera transformación. Entonces, yo sé que el valor línea neutro es igual al valor línea a línea, RMS, entre raíz de 3. ¿Sí? Ya tengo voltaje línea neutro RMS igual a 231 volts, 230.94. Y luego tengo que transformar el voltaje línea neutro RMS a voltaje pico. Entonces voy a decir voltaje línea neutro pico es igual al voltaje línea neutro RMS entre raíz de 2, perdón, por raíz de 2. ¿Ok? Entonces el voltaje línea neutro pico vale 326.6 volts. ¿Ok? De esa manera es como yo voy a cambiar mis voltajes aquí y lo que me dio en mi cálculo 326.6 es lo que voy a poner aquí. 326.6 en cada una de las fuentes.
Lo corro. Y ahora me da esta forma de onda con estos nuevos parámetros. Claro que este no es el ejercicio de la tarea, es simplemente el ejemplo que estábamos haciendo con la pura carga resistiva. ¿Ok? Déjenme hacerlo 20 milisegundos. Pero ahora el voltaje pico, y se fijan, pues es el que me está dando 324 volts, más o menos. Voltaje a la salida. Si yo quiero verificar que efectivamente me esté entregando voltaje línea neutro pico, lo que hago es que le digo a ORCAD que me añada un gráfico con esta función de aquí. Entonces me voy aquí y aquí les va a aparecer Add Trace. Añádeme un gráfico. Y entonces aquí les va a dar la opción de todas las variables que tiene disponibles para graficar. Pues yo le voy a decir, ¿sabes qué? Ahorita no me muestres ni corrientes ni potencias. Déjame los puros voltajes. Entonces lo que hago, le quito la selección a corriente y potencia y me deja puros voltajes. Y ahora sí, yo puedo irme a las fuentes. ¿Cómo se llama la primera fuente? V1. Aquí está. La segunda es V2 y la tercera es V3. Entonces lo que voy a hacer es decirle a ORCAD, grafícame V1 positivo menos V1 negativo. Ya está mi primer pulso, ¿se fijan? Se sobrepone. Entonces, efectivamente, el primer pulso que me está dando es voltaje de la fase A con respecto al neutro. El segundo pulso tendría que ser voltaje de la fase B con respecto al neutro. Y el tercero, el de la fase C. O lo que es lo mismo, voltaje línea neutro. Línea neutro. Y si se fijan, es valor pico. Porque en ningún momento le estoy diciendo que me calcule el valor RMS. Le estoy diciendo, grafícamelo tal y como te lo está entregando la fuente. Pues sí, es el valor pico. Entonces aquí le voy a decir, grafícame también voltaje de la fase B, que es la 2. Y el de la fase C, que es la 3. Ay, Dios. Ahí están. Entonces, fijan que sí me está dando la diferencia entre línea y neutro de cada una de las fases, los 3 pulsos primeros de mi fuente, de mi forma de onda a la salida. ¿Sí está claro? Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Doc, ya lo explicó, pero como que no entendí bien. ¿Se puede pasar el circuito, por favor? Ajá. ¿Le puede dar clic en alguna de las fuentes? O sea, ¿Doble de clic? entrar. Ajá. Ya ve de que cambió en ese caso tiene un 30. Sí. Y luego era, creo que 120 menos 30 igual a 90. Al Pero, revés. 30 menos 120. 30 menos 120, perdón. Igual a menos 90. Ajá. ¿Cuál es la lógica o cómo para saber cómo sacar la cuarta, quinta y sexta fuente del valor de eso? O sea, ¿cómo le hago? Cuarta, quinta y sexta no necesitas, o sea, Sí, no, es que pide en otro inciso con una de 6 pulsos. Igual es con 240 volts. en el ejercicio 2. O sea, esa es mi duda de cómo le hago para Ya, fíjate. calcular ese. El de 6 pulsos te sigue diciendo que es fuente trifásica, aquí dice. Entonces lo que tienes que hacer es irte a la configuración del rectificador de 6 pulsos, pero con fuente trifásica. Entonces te fijas en los apuntes, tenemos rectificador de 3 pulsos
con fuente trifásica, es este que acabamos de hacer. Y me voy más adelante aquí a los apuntes. Y este es un rectificador de 6 pulsos con fuente trifásica. ¿Te fijas que nada más son 3 fuentes? Ah, perdón, se me fue la onda, discúlpeme. No, no te preocupes. Entonces, el desfase que ya establecimos para nuestro sistema trifásico sigue siendo válido y útil en el de 3 pulsos que en el de 6. Es igual. Lo que cambia es la configuración. Te fijas, ahora requiero 6 diodos conectados de esta manera. Y aquí va mi carga a la salida. ¿Sí estamos de acuerdo? Otra duda, ¿me podría explicar igual del problema 2 qué es la FEM? La FEM Sí. es esto de acá, mira. Déjame te muestro aquí. Este valor es la FEM. Entonces, tú aquí tienes, en este ejercicio, tienes una carga que le vamos a llamar RLE. ¿Por qué? Porque tienes una resistencia, por eso se llama R. Tienes un inductor, por eso le decimos L. Y tienes una FEM, por eso le ponemos E. La FEM, fuerza contra electromotriz inducida, que le llaman, no es otra cosa más que eléctricamente una fuente de corriente directa que se opone al voltaje que tú vas a tener a la salida. Tu voltaje de salida va a tener esta polaridad. Y la FEM, déjame le borro aquí. La FEM lo que hace es generar un voltaje con esta polaridad. Entonces, si te fijas, se contraponen. La corriente quiere inyectarse de tu circuito hacia la carga RLE. Pero no siempre va a poder hacerlo con toda libertad porque tiene que tomar en cuenta a la FEM. A esta FEM de aquí. Entonces, si la FEM es muy grande, más grande que el voltaje de salida, no hay corriente circulando. Le está ganando la FEM a tu voltaje de salida. Y entonces estás en un modo de conducción discontinuo. Si la FEM es más pequeña que el voltaje de salida, entonces sí hay corriente circulando y entonces sí estás en un modo de conducción continua. Todo eso es lo que explicamos con las ecuaciones que vimos en la presentación. Acá. Esta gráfica, modo de conducción continuo y discontinuo. ¿Cuáles son las ecuaciones para el modo continuo? Que es esta, la 3.7. ¿Y cuáles son las que requieres para el discontinuo? Que es la 3.10. Esa es la diferencia. ¿Sí te queda más claro? Sí, ya entendí. Es que me sacó de onda porque en el primero sí lo pone como E, es igual a 270 volts, y en el segundo le pone FEM. Pero sí, ya quedó todo Sí, es lo claro. mismo. Sí, cuando a ti te dicen E o FEM, es prácticamente lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Chance diga que soy muy preguntón, pero No, adelante, pues ese es el objetivo. Dime. ¿me podría también explicar qué onda con el 3? El 3. El problema 3. Es que ese sí estoy buscando ejemplos y no encontré. Ok. Aquí acuérdense que en los apuntes, en la unidad 2, vimos el principio de los circuitos snoobers. Los snoobers son circuitos, principalmente los más sencillos, que es una resistencia y un capacitor, que tú vas a querer conectar en paralelo con el dispositivo que quieras proteger. En este caso es el transistor el que quieres proteger. Entonces tú vas a tener que conectar aquí una resistencia y un capacitor. ¿Por qué? Porque si tú armas este circuito y lo tratas de simular, lo que vas a ver es que en lugar de tener algo así, déjame ponerlo en otro color, tú esperarías tener a tu transistor que esté conmutando muy limpiamente y muy claro entre estado conductor y estado apagado.
Pero lo que tú estarías viendo a la hora que simules esto, probablemente va a ser algo así. Un pico de tensión, una oscilación, y luego otro pico de tensión, otra oscilación, y luego otro pico de tensión, otra oscilación, algo así. Y estos picos de voltaje llegan a ser demasiado altos, más de lo que soporta este número de parte. Entonces, lo primero que tienes que hacer es checar la hoja de datos de este transistor y ver cuánto es el voltaje entre drenador y fuente máximo que soporta. Entonces, supongamos que tú encuentras que el valor entre drenador y fuente del voltaje máximo son 300 volts. Y estos picos de tensión son 50 volts. Pues no necesitas un snooper. Estás dentro del rango de seguridad de tu dispositivo. Pero no siempre va a ser así. ¿Qué tal que en lugar de 50, ahora son 2000 volts, por ejemplo? Entonces ahí sí tú ya te estás yendo muy por arriba del voltaje máximo y este transistor en la vida real, cuando tú lo armes así, va a tronar. ¿Quién te provoca esos cambios bruscos, estos picos de tensión? Pues principalmente las inductancias, que en este caso es la inductancia de la carga, pero también te lo provocan las capacitancias parásitas, que le llaman COSS, del transistor. Entonces, la combinación de estos dos te va a generar oscilaciones y te va a generar picos de tensión. Entonces, por eso a ti te interesa armar un circuito, conectar un circuito RC en paralelo con tu transistor para protegerlo de esto. Y ahí toda la ingeniería y toda la ciencia es calcular cuánto tienes que ponerle de resistencia y cuánto tienes que ponerle de capacitancia. Que en los procesos más sencillos, que es el que les expliqué en los apuntes, pues es una transferencia de energía del inductor al capacitor. Es todo lo que se tiene que hacer y aplica ciertas ecuaciones. Verificas, simulas y checas que efectivamente ya no se sobrepasen los valores de drenador surtidor máximos que soporta tu transistor. ¿Sí? Ok, ahora sí ya quedó un poco más claro. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más tiene dudas, preguntas? Bueno, última. El examen que va a ser el martes, ¿Sí? ¿será como con ejercicios parecidos a esto de la tarea o van a ser diferentes? Sí, son parecidos a estos, o sea, realmente no les puedo poner nada que no hayamos visto, desde luego. Viene seguramente un ejercicio sobre cálculo de disipadores, que no es tampoco complicado, ahí está en los apuntes también. Viene un ejercicio sobre rectificadores con diodos, ya sea de 3 o de 6 pulsos, puede ser en modo continuo o discontinuo, y un rectificador con tiristores SCRs, que fue lo último que vimos en la clase pasada, igual, modo continuo o discontinuo, de 6 pulsos seguramente. ¿Ok? Entonces, Ok, muy bien. ¿qué es lo que ustedes van a tener a su disposición? Pues pueden utilizar todas las fuentes bibliográficas y de consulta que tengan disponibles en ese momento, o sea, el internet, mis apuntes, el libro, los simuladores, etcétera. Pero sí deben de ejercitar primero con esta tarea para que no se tomen mucho tiempo, no se pongan a estudiar en el momento del examen, si no, no les va a alcanzar el tiempo. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, esto que yo ya les expliqué les puede servir a la hora que ustedes estén resolviendo el examen, pues para no tener que empezar desde cero, ¿verdad? Decir, oye, pues me están dando voltaje, me dice 400 volts de voltaje de línea, ¿qué es eso? Yo siempre había visto en los ejemplos que era voltaje línea neutro, voltaje línea línea. Pues aquí ya lo explicamos, que cuando te dicen que es voltaje de línea, es línea. Cuando te dicen voltaje de fase, es línea neutro.
Ok. ¿Alguna otra pregunta? Última. Mañana hay Dígame. laboratorio. Mañana no. No. Ok. Todavía Perfecto. no quiero empezar el laboratorio hasta después del primer parcial. Ya la próxima semana sí. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Ya les quedó más claro? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, si ya no hay preguntas, si no hay dudas, podemos asumir que ustedes ya tienen todos los elementos para resolver el examen. Voy a tener ya la grabación, puesto que ya